Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Ramón, por haberme convocado, a los organizadores del evento, a la LEF, a la Universidad Francisco de Paula Santander. Siempre es un gusto poder participar en este tipo de eventos y ahorita que todos estamos en casa y que más gente puede encontrar información en Internet a través de estos eventos, es un gusto para mí poder participar y poder transmitir algo de lo que yo he hecho en cuanto a este tema. Me parece súper importante para Latinoamérica que se hagan más eventos como este para que se promueva esta línea de investigación en arquitectura, que muchas veces cuando uno mira los programas de universitarios, de pronto en algunos campos no se hace tanta investigación como uno desearía. Entonces este tipo de eventos de pronto pueden ayudar a que los estudiantes se interesen y también esto se vuelva pues una área de investigación más importante en los programas de arquitectura de Latinoamérica. Em, bueno, como no tenemos mucho tiempo, voy a empezar con la presentación. Acá ya tengo permiso para compartir, ¿verdad? Sí, ¿Pueden ver mi pantalla? sí, ya la estamos viendo, César, perfecto. Bueno. Bueno, entonces el tema de la charla que vendría siendo un poco la biomímesis aplicada a arquitectura. Em, voy a, la charla la he preparado más o menos como una introducción de lo que para mí es importante entender acerca del tema de biomímesis, y dentro de eso voy a estar mostrando algunos de los proyectos que yo he realizado en donde la biomímesis ha sido importante como guía para poder formular estos proyectos y para poder entender em, la manera de abordar estos proyectos desde un campo distinto que sería el campo de la biología, y cómo el campo de la biología puede tener un impacto muy importante en el diseño. La charla, yo quisiera como transmitir el mensaje que la biología y la biomímesis como la aplicación de la biología al diseño eh, empezaría a ser el nuevo paradigma del diseño para el siglo XXI. Entonces, para empezar, mi trabajo se ha enfocado un poco en entender las estructuras de orden que organizan distintos sistemas a distintas escalas. Ese ha sido como el tema principal que me ha motivado a investigar distintos temas de la biología. Y esto va desde investigación de materiales, en donde uno está trabajando a la escala microscópica, entendiendo cómo los materiales están estructurados a nivel celular o inclusive en niveles de micrones más bajos. Y luego también cómo esto se puede aplicar al diseño urbano o del diseño territorial, donde ya uno está mirando a la escala satelital de, de un sistema. Pero dentro de todo esto la guía ha sido un poco mirar cómo la biología es una guía para poder entender el orden que organiza los distintos sistemas. Bueno, entonces, como venía diciendo, esta frase me gusta mucho que dice: si el siglo XX fue el siglo de la física, el siglo XXI será el siglo de la biología. ¿Y qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que ahora nos encontramos en un momento particular en el que las ciencias de la biología se encuentran en un momento histórico análogo al de la física y la química a principios del siglo XX. Y lo que pasó con la física y la química a principios del siglo XX fue que se llevaron a cabo una serie de descubrimientos y avances teóricos en física y química que fundaron las bases para poder desarrollar un montón de cosas nuevas que ocurrieron en el desarrollo de tecnologías a lo largo del siglo XX, como por ejemplo las bases para la industria de la electrónica, luego la industria de los microprocesadores, luego la industria de las telecomunicaciones, los computadores, el Internet. Todo esto se dio gracias a los descubrimientos y los avances teóricos que ocurrieron a principios del siglo XX en física y química. Ahora han empezado a ocurrir una serie de descubrimientos y avances teóricos, y también gracias a las herramientas que tenemos hoy en día,
la biología, la ciencia de la biología ha empezado a avanzar a pasos agigantados y es el momento en el que nosotros desde distintas profesiones podemos empezar a ver lo que está ocurriendo en la ciencia de la biología y cómo podemos aplicar ese nuevo conocimiento para buscar, encontrar nuevas soluciones de diseño a distintos problemas de la vida diaria. Esta me parece que es una buena definición de qué es biomímesis. La biomímesis se concentra en los aspectos funcionales de los modelos biológicos que los modelos biológicos pueden ofrecer para el desarrollo de soluciones de diseño. Entonces, pongo énfasis en la palabra funcional porque lo que realmente la biomímesis hace es mirar los modelos biológicos que existen en la naturaleza y ver cómo las distintas funciones que están cumpliendo y cómo consiguen cumplir estas funciones. Y dentro de esto, la forma es algo muy importante porque la forma en la naturaleza no es algo arbitrario, es algo que realmente está de alguna manera enfocado a cumplir una función. Entonces vale la pena hacer la aclaración de a lo largo de la historia cómo se ha entendido la referencia de la naturaleza para el diseño. Y aquí en arquitectura estamos viendo distintos periodos de la arquitectura en donde se utilizó la naturaleza como una referencia y como una fuente de inspiración, pero no necesariamente se miró la parte funcional. En todos estos ejemplos nosotros podemos ver que la naturaleza hace una referencia clara para el diseño arquitectónico, pero no se está realmente mirando a cómo opera la naturaleza y cuáles son las funciones de la naturaleza para diseñar otro objeto o algún objeto arquitectónico. En las escaleras simplemente se utiliza como un patrón decorativo. Acá en esta cornisa de la mitad también no cumple ninguna función estructural, es simplemente un patrón decorativo. Y en la última, que sería un ejemplo más reciente, también se hace algún tipo de alegoría a la naturaleza, pero no está cumpliendo realmente ningún papel funcional. Uno podría arguir que tal vez es un alero para proteger del sol, pero si uno mira más a detalle el proyecto, realmente es algo estético. Y este vendría siendo pues un ejemplo muy citado que se utiliza para explicar qué es la biomímesis como con el énfasis en la funcionalidad de los modelos biológicos, que es el invento del velcro. El velcro fue un invento que ocurrió a partir de una observación en la naturaleza. Si recuerdo bien, la historia es algo así como que el ingeniero que diseñó este producto estaba dando un paseo en un bosque y al llegar a su casa vio que en su chaqueta habían un montón de esporas pegadas a la chaqueta. Entonces se puso a investigar por qué estas esporas se anclaban o se creaban un tipo de unión con su chaqueta. Y lo que descubrió fue que al mirar el modelo biológico, al mirar la espora, se dio cuenta que habían unas cerdas que al entrar en contacto unos ganchos, unos microganchos que al entrar en contacto con cerdas creaban un tipo de unión. Y a partir de esta observación creó artificialmente un tipo de unión que funciona de una manera muy similar, que es el velcro, y tiene muchísimas aplicaciones en distintos productos y en distintos objetos que utilizamos a diario. Entonces, voy a mostrar un poco algunos conceptos fundamentales y voy a mostrar algo del trabajo que yo he hecho con base a mirar a la naturaleza pensando en el aspecto funcional que ofrece la naturaleza. Un buen ejemplo son las estructuras reticuladas que ocurren en muchísimas instancias en la naturaleza. Acá estamos viendo un hueso. Si uno se pone a ver más a detalle, la estructura interna del hueso está compuesta por una estructura reticulada y lo que está ocurriendo en el hueso es que esta estructura se está creando a partir de una respuesta a las cargas que el hueso está recibiendo. Entonces, por ejemplo, un atleta, como un atleta necesita ejercitar sus huesos o su cuerpo de una determinada manera, lo que le pide al cuerpo es reducir peso y poner más material o poner más funcionalidad estructural en ciertas áreas del hueso. Entonces lo que ocurre es que en ciertas áreas del hueso, donde el hueso está sujeto a más cargas, el material se densifica, y en ciertas áreas donde el hueso puede ser más ligero, la estructura reticulada es más porosa. Si uno mirara el hueso de otra persona que, digamos, no fuera un atleta, sino una persona más sedentaria,
el diseño se mantendría, pero la estructura sería un poco distinta. En la persona que es más sedentaria, el hueso tal vez tendría una composición distinta en cuanto a densidad de material en ciertas áreas. Y lo que cabe resaltar es que en la naturaleza el material se usa de una manera muy inteligente. El material se utiliza exactamente en la parte que es necesaria para cumplir una función y ningún material es desperdiciado. Aquí en esta imagen tenemos también otro ejemplo de una estructura reticulada. A la izquierda estamos viendo un lirio de agua, que son estas hojas enormes que están flotando en los lagos. Y de pronto alguna vez ustedes han visto una imagen de una persona parada sobre una de estas hojas. Y uno se pregunta cómo alguien puede estar parado sobre una lámina tan delgada, y lo que está ocurriendo es que detrás de esta hoja, si uno mira la estructura que está debajo de la hoja, es una estructura reticulada que reparte muy bien las cargas y al mismo tiempo crea como estos microcompartimientos de aire que hace que la hoja flote. Y a la derecha estamos viendo una aplicación a una losa arquitectónica que diseñó el arquitecto italiano Nervi, un poco con base en esa misma observación. Poner el material, esta retícula, estas costillas de la losa, están cumpliendo la misma función, direccionando las cargas y poniendo el material, la densidad de material y el material necesario en las áreas que son necesarias para que esto funcione estructuralmente de una manera eficiente. Ya en algunos ejemplos, antes esto sale a partir del libro de Darcy Thompson. Darcy Thompson escribió un libro que se llama sobre el crecimiento y la forma, que es muy importante para este tema. Los que estén interesados los invito a que lean lean este libro y investiguen los diferentes capítulos del libro. Habla sobre muchísimos temas acerca de la naturaleza y la forma. Y aquí él ya había observado que en algunas alas de algunas aves, la estructura interna del ala es exactamente igual o muy parecida a una cercha Warren. Y sabemos que en la cercha Warren está pasando exactamente eso, se está eliminando el material en las zonas en donde no es necesario y simplemente se están manteniendo los elementos que están cumpliendo una función de compresión o tensión, minimizando el uso del material, haciendo una estructura súper ligera. Y en el caso del pájaro, que sería la imagen de arriba, eso es lo que es necesario para que el pájaro vuele con muy poco material y cumpla funciones mecánicas. Después podemos también ver estructuras plegadas que aparecen muchas veces en distintas plantas, y lo que está ocurriendo es un poco la misma idea de cómo la naturaleza inteligentemente maneja la forma para poder cumplir una función estructural. Entonces acá tenemos a mano derecha el típico ejemplo de una hoja que, si no hacemos ninguna transformación geométrica, la hoja no puede resistir ninguna carga, pero simplemente con hacer unos pliegues logramos que la hoja pueda resistir cargas, simplemente transformando, estamos manteniendo la misma cantidad de material, lo único que hemos hecho es transformar la geometría. Y esto aparece también en algunos ejemplos de arquitectura, como estos techos plegados que estoy mostrando. Aquí entonces un poco el ejercicio, esto fue un proyecto en el que trabajé, en el que estaba un poco mirando estas ideas, y la idea era poder generar un techo que naciera a partir de esta estructura plegada para que fuera estructuralmente autoportante, o minimizar también la cantidad de columnas que pudieran sostener este techo y poder expandirlo a unos aleros bastante pronunciados para proteger el sol. Y aquí la forma de diamante, la idea es que cumpla varias funciones. Entonces aquí los pliegues lo que están haciendo es crear una especie de canal para canalizar el agua. La superficie, el pliegue superior, está rebotando los rayos del sol que caen sobre el techo y creando una especie de tubo por el cual el aire puede fluir y mantener siempre enfriando esta superficie superior, y mantener el techo de abajo a una temperatura mucho menor. Entonces acá la idea era un poco mirar a el contexto en el que este techo se está generando, las diferentes presiones climáticas que actúan sobre el techo, y tratar de generar una forma que responda directamente a estas distintas presiones del medio ambiente. Otro ejemplo que también podemos encontrar en la naturaleza son los cascarones.
que generalmente son cuerpos abovedados que están actuando en compresión, y generalmente vemos que la manera que la naturaleza desarrolla estos cascarones es utilizando muy poco material. Si vemos el corte de un huevo, es una lámina muy delgada que resiste cargas muy altas, utilizando muy poco material. O sea que simplemente es utilizar la forma de una manera muy eficiente. Y este vendría siendo un poco una combinación entre las estructuras reticuladas y estas formas abovedadas para crear un caparazón. Acá lo que hicimos fue en este proyecto crear un caparazón, luego utilizar softwares de análisis estructural para entender por dónde están fluyendo las cargas y eliminar el material en las áreas donde no es necesario, dejando únicamente las áreas que están actuando estructuralmente como la estructura que va a guiar las fuerzas sobre este caparazón, y también ver cómo esto se puede convertir en un elemento estético. Entonces un poco la idea es comenzar con el caparazón, luego hacer el análisis de cargas, entender dónde están los puntos de apoyo y luego entender a partir de ese diagrama en qué área se puede eliminar material y en qué área se necesita concentrar material. Muy parecido a la historia del hueso. Cuando el hueso está sujeto a ciertas cargas, en qué áreas se necesita que el hueso sea más resistente y más fuerte, y en qué áreas se puede eliminar material para que sea más ligero y la persona pueda moverse más rápido. Y este para mí es como el slide que me parece más importante traer a la charla, que es que un poco dice, trae a cuenta que estamos en un momento muy particular en el que 4 tendencias se están juntando, están convergiendo para generar un nuevo espacio para el diseño y para el diseño arquitectónico también, pero para el diseño en general, que vendría siendo los grandes avances de la biología, que cada día nos están enseñando nuevas cosas, nuevos descubrimientos, nuevas cosas que podemos nosotros aplicar al campo del diseño. El diseño computacional, que nos permite a través de softwares de computador poder trabajar modelos geométricos a un nivel de detalle que nunca habíamos podido manejar, y los softwares de analítica, que también nos permiten hacer estudios estructurales a través de estos mismos paquetes de software, y la fabricación digital o la robótica, que nos permite poder manufacturar lo que diseñamos en el computador de una manera más parecida a cómo ocurre el crecimiento de la forma en la naturaleza. Si vemos, por ejemplo, la impresión en 3D o el corte numérico a control numérico, nos permite hacer cosas que tradicionalmente no podríamos hacer si estas tecnologías no nos permitieran trabajar al nivel de detalle que podemos hacerlo en este momento. Y un poco para traer a cuenta cómo estas 4 tendencias están unificándose en este momento. Este fue, yo creo que un hito en el diseño, que fue el zapato que Adidas diseñó en el 2017, creo, hace 2 años, en el que estas cuatro tendencias de las que estoy mencionando se ven muy claramente ejemplificadas en este zapato. Está la estructura reticulada de la suela del zapato, que vendría siendo también un poco entender estas estructuras reticuladas, cómo funcionan en la naturaleza, la manera de poder diseñar esto a través de softwares de computador, y la manera de poder fabricarlo con impresión en 3D, haciendo que podamos hacer infinidad de variaciones a partir del mismo diseño. Entonces, aquí un poco hacer el paralelo con lo que mencioné acerca del hueso. Este zapato puede servir para un jugador de tenis o un jugador de fútbol. Lo único que va a cambiar va a ser la estructura interna de la suela. Entonces, si el jugador de tenis tiene más movimientos laterales, o si un jugador de básquet, por ejemplo, hace muchos saltos, eh, a través de un software de computador podemos medir en qué áreas el zapato está sujeto a más impactos, y vamos a poner más material en esta área, y vamos a crear una estructura que responda más eficientemente a las demandas de este tipo de usuario. Si es un jugador de fútbol que simplemente necesita correr más, o un atleta que sea simplemente un corredor de maratones que simplemente necesite correr y necesite un zapato muy ligero, la misma suela se puede modificar y crear variaciones en cuanto al nivel de porosidad de esta suela para que el zapato responda
a la demanda mecánica que le está pidiendo el usuario. Y acá vemos el dibujo de la patente de Adidas, que básicamente es a partir de esta estructura reticulada de donde se origina todo el diseño, y ya luego vendrían las variaciones que se van a hacer sobre esta misma suela para responder a distintos tipos de usuarios. Entonces acá un poco es lo que están diciendo en la imagen de la mitad, es el proceso de diseño por el que pasa el zapato, que vendría siendo medir de alguna manera con sensores o a través de mediciones digitales, poder mapear las áreas de mayor necesidad estructural, de mayor demanda estructural y demanda mecánica del zapato, luego coordinar esto con el diseño digital y luego manufacturarlo a través de técnicas de impresión en 3D. Acá también vemos otro ejemplo parecido, esta vez aplicado a una prenda, en donde lo que se está mapeando no es la demanda mecánica, sino la transpiración del cuerpo. De la misma manera, entonces utilizamos los sensores y tecnología digital para mapear cuáles son las áreas en donde existe más transpiración, cuáles son las áreas que más se calientan del cuerpo cuando el atleta está ejercitándose, y coordinamos el patrón del diseño para que responda directamente a esto a través de un gradiente. Entonces, hay áreas donde de pronto se necesita más rigidez y menos flexibilidad, y hay áreas donde se necesita más porosidad para que el atleta transpire. Entonces, manteniendo el mismo diseño, podemos simplemente variar el patrón y conseguir una infinidad de variaciones de forma que respondan a distintos tipos de demandas del usuario. Y aquí, por último, voy a mostrar esta silla esta silla fue diseñada por Zaha Hadid Architects en colaboración con una empresa de impresión en 3D, y lo que están haciendo es un poco el mismo ejercicio. Están diseñando un objeto, midiendo por dónde pasan las cargas cuando una persona se sienta sobre este objeto, y eliminando el material o creando áreas de mayor concentración de material en ciertas zonas y áreas de mayor porosidad en ciertas zonas donde no es necesario tener tanto material. Y aquí vemos en esta placa que es muy similar a las formas que ocurren en la naturaleza, precisamente porque ocurre bajo la misma lógica. Entonces, la ventaja que nos traen todas estas nuevas tecnologías de fabricación digital es poder manejar el material a este nivel de detalle y poder crear estos cortes en sección que nos permiten infinidad de variaciones y controlar el material poniéndolo realmente en las áreas donde es necesario. ¿Cómo estamos de tiempo para mostrarles un último proyecto? Estamos bien, César, puedes continuar. Listo, perfecto. Entonces, les voy a mostrar un poco un proyecto que desarrollé jugando con estas ideas. Este fue un proyecto para desarrollar una membrana arquitectónica, y el modelo biológico que estábamos investigando era el caparazón de la langosta. Si comparamos el caparazón de la langosta con un automóvil, con un carro, el carro está utilizando más de 30.000 partes distintas, que cada una tiene una lógica de manufactura distinta y está utilizando distintos materiales para poder cumplir las funciones de movimiento y las funciones de las distintas funciones que un carro cumple. Y si vemos a la langosta está utilizando simplemente un solo material para cumplir una infinidad de funciones muy complejas, como moverse, nadar, conseguir comida, las distintas funciones complejas que un ser vivo necesita para vivir. Están todas solucionadas a partir de simplemente transformaciones geométricas a un solo material. Entonces acá viene un poco el tema de poder investigar la estructura de orden que ocurre a distintas escalas, de poder, cómo la naturaleza organiza un solo material a distintas escalas para cumplir distintas funciones, empezando desde las fibras que empiezan a hacer el tejido de la caparazón de la langosta a distintos niveles de escala, cómo se va organizando el material para cumplir distintas funciones en distintas partes del caparazón. Entonces tenemos acá un diagrama que muestra un poco cómo en ciertas áreas del caparazón de la langosta, donde se necesita que la langosta pueda tener más pliegues y más flexibilidad, el material está orientado de una manera unidireccional, y esto permite que ciertas áreas sean más flexibles.
y en otras áreas donde se necesita mayor rigidez, como por ejemplo las pinzas de la langosta que tienen que ser rígidas para atrapar a la peza, el material está organizado de una manera multidireccional, permitiendo que haya más rigidez y más fuerza en estas partes del caparazón. Pero todo esto ocurre de alguna manera como en una especie de gradiente. El material simplemente va cambiando su dirección, creando zonas donde hay mayor rigidez y zonas donde hay menor rigidez, más porosidad, más flexibilidad. Entonces, usando esa misma lógica, el ejercicio fue un poco empezar a ver qué patrones se podían generar utilizando herramientas de computador para poder replicar lo que estábamos observando en el modelo biológico. Entonces, investigamos distintos patrones para ver en qué áreas podíamos crear ciertos tipos de retículas para cumplir algunas funciones y qué áreas la retícula podría empezar a variar para cumplir otras funciones. Y la manera que hicimos esto fue realmente yendo a la investigación directa del material, jugando con diferentes tipos de fibras, jugando con diferentes tipos de membranas elásticas y, y poniendo estos dos materiales en combinación para ver cuál podría ser el resultado a partir de cambiar estos patrones. Entonces, jugando un poco con láminas de látex y creando patrones en 2 dimensiones en diferentes materiales para crear patrones a partir de fibras, empezamos a jugar un poco con estas láminas, lo que nos llevó a en algún momento elegir una lámina delgada de látex y investigar estos patrones para crear algún tipo de caparazón. Y lo que estamos haciendo acá es extendiendo el látex, digamos, guardando la energía que se guarda al extender el látex, poniendo el patrón que diseñamos y soltando este látex para ver qué forma podía emerger cuando las fuerzas actúan sobre cada uno de estos patrones. Acá ven entonces, todo el diseño ocurre sobre una lámina plana, son 2 materiales que son muy flexibles y muy delgados, pero al ponerlos en conjunto, gracias a la forma que se ha diseñado, se puede obtener una especie de caparazón que puede direccionar las fuerzas en alguna manera, de alguna manera deseada. Y luego entonces viendo cómo a partir de eso se pueden empezar a generar más variaciones, simplemente manteniendo la misma lógica, cambiando la forma y el orden de este material y viendo cuál podría ser el resultado para crear áreas donde haya más rigidez y áreas donde haya más porosidad y más flexibilidad. Y eso lleva un poco a cuestionar los métodos tradicionales que nosotros estamos utilizando para crear formas complejas, que si vemos a las obras arquitectónicas que utilizan, digamos, estas dobles curvaturas, muchas veces se utilizan moldes muy complejos moldes y estructuras muy complejas para poder generar estas formas. Entonces, un poco la investigación era mirar cómo se puede utilizar el material de una manera más inteligente para, para conseguir un efecto similar, pero logrando simplificar la complejidad que existe en crear este tipo de formas. Y a partir de eso, entonces nosotros decidimos cambiar de escala e investigar cómo podía funcionar esto con un material como la madera y con unas láminas mucho más grandes. Acá la ventaja que nosotros encontramos al usar este proceso de fabricación es que no estamos utilizando ningún molde para crear la doble curvatura del panel, entonces no hay desperdicio alguno sobre materiales extras. Estamos simplemente utilizando la lógica interna del material, que serían las fibras de la madera, en qué dirección van, y poder utilizar eso de manera coordinada con nuestro diseño para direccionar las fuerzas y crear doble curvatura sobre estos paneles. Estos son un par de imágenes que muestran un poco entonces el resultado de utilizar esta técnica. Y un poco era simplemente investigar cómo utilizando 2 materiales, en qué posición, en qué dirección, en qué posición se colocan los materiales en el diseño y luego ver cómo las fuerzas actúan sobre este material. Y creo que por último, acá voy a saltar algunos de estos ejemplos.
Por último, lo que me gustaría mostrar es este ejemplo de arquitectura vernacular, en donde si nosotros vemos la arquitectura que se está desarrollando en distintas civilizaciones a lo largo de los tiempos, la relación con el material local era muy fuerte y se desarrollaron sistemas que podían resolver enteramente toda una estructura arquitectónica utilizando un solo material, como es el caso de estas estructuras que se desarrollaron en Irak, que utilizan el junco como un material que puede ofrecer estructura, cerramiento y condiciones espaciales. O sea que todos los elementos de un proyecto arquitectónico se solucionan simplemente manejando un material. Y acá la investigación era un poco ver cómo el sistema se genera a partir de organizar estas fibras de una manera que puedan cumplir estas distintas funciones. Entonces, un poco la idea es observar cómo a partir de un solo material se pueden empezar a formar paquetes de estas fibras para crear especies de tubos o columnas, y esta misma columna se puede empezar a plegar para formar arcos, y utilizando las mismas fibras se pueden entonces también crear tejidos para crear alguna especie de cubierta sobre estas bóvedas, y luego se puede transformar un poco más la forma para empezar a crear elementos secundarios que cumplan funciones como proteger del sol, crear sombra, o en qué manera se puede alterar la geometría para crear distintas condiciones de espacios que puedan cumplir distintas funciones. Y aquí entonces es a partir de algo muy sencillo, que es simplemente cambiar la orientación la orientación de cómo se organizan estas columnas en planta. Se pueden empezar a generar variaciones que pueden empezar a responder a distintas funciones. Acá vemos entonces un poco más como a partir del primer ensayo, en donde todo se mantiene muy uniforme, se crea esta bóveda, pero sabemos que simplemente creando pequeñas variaciones podemos empezar a crear complejidad en la forma, hasta llegar a formas mucho más complejas que puedan tener un patio interno, tengan áreas donde pueda haber mucha porosidad para que el viento pase y se enfríe la estructura. Puede haber áreas donde sea totalmente sellado, simplemente manejando la porosidad o la densidad del tejido que forma la cubierta de este proyecto. Bueno, esto sería un poco el final de la charla. No sé si vamos a tener preguntas ahora o... No, César, yo creo que vamos a dejar las preguntas para el final. Vamos a darle continuidad a los ponentes. Les recuerda a todos los espectadores del canal de YouTube que pueden ir dejando las preguntas ahí en el chat y seleccionaremos las más relevantes. Entonces yo creo que si nos puedes bancar hasta el final y hacemos después un conversatorio, unas preguntas. Bueno, perfecto, sí. Dale, César. Muy interesante, muchas gracias. Hay mil cosas por decir, pero vamos a tratar de darle la palabra a los siguientes ponentes y al final discutimos. Listo, perfecto. Voy a dejar de compartir. Bueno.